Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Unos minutos antes de las 8, pero quiero aprovechar pues para saludarte, para darte la bienvenida a esta masterclass y decirte que vamos a estar platicando durante aproximadamente unos 40 minutos sobre algunos aspectos básicos de este maravilloso deporte que es el triatlón. Así es que ponte cómodo, relájate y trata de estar aquí y ahora. Que la idea es primero tener una conferencia de aproximadamente unos 30 minutos y los últimos 10 minutos tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier duda, cualquier situación que tengas por ahí, anótala y con gusto, la estaremos atendiendo puntualmente al final. Bienvenida a La Paz, bienvenida a Ensenada, bienvenidos todos los socios de Tribaja y pues los que de alguna manera por primera vez están con nosotros. Quiero decirte que esta es una oportunidad para que te puedas integrar y puedas hacer de una forma organizada el deporte del triatlón de una manera más sistemática, de una manera más ordenada y principalmente de una manera en la que puedas a través de la planificación deportiva encontrar aspectos de la metodología de entrenamiento que te permitan ser más eficiente para que disfrutes de esta actividad. Y que no lo hagas solamente como una actividad de fin de semana, sino que se convierta en una rutina de vida, en un estilo de vida y puedas hacer triatlón pues muchos años, ¿verdad? Eso es muy importante porque todos los que amamos esta actividad tenemos ya algunos años realizándola y practicándola y pues queremos compartir con gente como tú algunas ideas y algunos conceptos para que te puedas integrar y de alguna manera puedas ser parte de esto. Así es que, pues bienvenido, bienvenida. Espero que en estos minutos podamos darte una idea clara de lo que es esta actividad, de lo que debes de hacer al inicio, de lo que debes de hacer también una vez que arrancas. Y sobre todo, pues esta plática va dirigida a gente nueva como tú que quieren empezar por primera vez o a gente que ya tiene algún tiempo practicando triatlón y que anda un poquito, pues entrenando por ahí individual, ¿no? Probablemente ya sea tiempo para que te integres a un equipo, para que te entregues a una comunidad y para que puedas de alguna manera a través de esta integración recibir información, asesoría, metodología de entrenamiento y sobre todo rumbo, para evitar pues lesionarte, para evitar andar solo a veces, porque de por sí esta es una actividad individual, aunque también se puede hacer por equipos, pero es predominantemente individual y a veces el trabajo en comunidad o en equipo es importante para el logro de las metas. Así es que bienvenido y bienvenida. Aquí en La Paz estamos con un poquito de calor, ya próximos a recibir a un huracán. Y en Ensenada, pues yo sé que las condiciones climatológicas son distintas, pero independientemente seas de aquí o de allá, eres bienvenido a esta masterclass, Principios Básicos del Entrenamiento, donde prácticamente estaremos tocando tres temas principales. El primero, los 7 errores que debes evitar al iniciarte en el triatlón, tan comunes a veces que, pues bueno, los manejamos de manera repetitiva. En segundo término, la rutina que debes hacer no es tan difícil como tú crees, sobre todo cuando te inicias al principio. Para eso vamos a hablar de algunos aspectos de la planificación, como son los microciclos, los mesociclos y los macrociclos. Y algunas sugerencias que también te voy a dar en esta tarde-noche sobre lo que sí, lo que no debes de comer o la alimentación que sí, la que no debes de ingerir al iniciarte en esta disciplina, ¿no? Y más cuando traes algunas intenciones relacionadas con el bienestar y con el tema de bajar de peso, de sentirte cada vez mejor. Así es que, pues bienvenido, soy Héctor Parra, certificado entrenador nivel 2 por la Federación Mexicana de Triatlón y actualmente curso el nivel 3 de alto rendimiento precisamente como entrenador certificado para México y obviamente con una aval internacional que es la Federación Mexicana de Triatlón y el World Trade Triathlon que también está involucrado dentro de esta certificación. Así es que antes que nada, permíteme presentarme, para los que no me conocen, los que de alguna manera tienen contacto conmigo por primera vez. Te comento que soy licenciado en educación física, tengo más de 25 años de experiencia en el mundo del deporte y de la actividad física.
Actualmente trabajo en una secundaria de gobierno donde imparto a 12 grupos la materia de educación física, obviamente con todo su desarrollo, tanto de sus capacidades físicas básicas como lo que marcan los programas de la Secretaría de Educación Pública. Tengo también dentro de mis estudios una maestría en Administración del Deporte por la Universidad de Chihuahua y actualmente pues estoy cursando el nivel 3 de la Universidad del Triatlón para certificarme como entrenador nivel 3 en alto rendimiento, que sería básicamente en distancias olímpica y sprint. Así es que bienvenido, también como dice ahí, actualmente soy atleta activo 5 veces Ironman. Y pues bueno, seguimos en esto del entrenamiento y la práctica deportiva con mucha pasión y con mucha entrega. Así es que bienvenido y bienvenida. Y pues mira, una de las cosas por las cuales estamos haciendo esta plática y esta conferencia es que recientemente, en Semana Santa para acá, iniciamos con este equipo, con esta comunidad de triatletas que se llama precisamente Tribaja. Y se han estado integrando muchas personas que están integrándose a esta comunidad para la práctica del triatlón. No nada más es, pues de alguna manera, la bicicleta, la natación, la carrera, sino ver al triatlón como un deporte integral. Así es que te felicito por estar con nosotros. Aquí puedes ver en las fotos algunos de nuestros, pues, miembros, algunas personas que ya están integradas. Tenemos jóvenes, adultos, y pues estamos contentos porque estamos ayudando a la gente a vivir mejor y sobre todo a hacer del triatlón una práctica segura, amena, responsable, pero ante todo divertida, ¿no? Este es un deporte que a diferencia de otros, por el tipo de exigencia, lo practicamos prácticamente todos los días. De los 7 días de la semana hacemos triatlón 6 días y descansamos uno también para darle tiempo a que el cuerpo se recupere. Por lo tanto, es un deporte integral, es un deporte que de alguna manera tenemos que organizar y sistematizar para que podamos tener un mejor rendimiento y un mejor resultado. Así es que, pues me da gusto que estés aquí. Vamos a ir viendo poco a poco los puntos para los cuales se te citó esta charla y vamos a iniciar con el primero, que son los 7 errores que debes evitar al iniciarte en la práctica del triatlón. Y no por orden de importancia, los vamos a ir poniendo de manera aleatoria, pero sí los vamos a mencionar para que los tengas por ahí en cuenta. Y tenemos pues el primero, ¿no? Y uno de los más comunes. Me voy a iniciar en el triatlón y el tema de la bicicleta, ¿no? Es un tema siempre muy recurrente. La gente me pregunta, ¿qué bicicleta necesito? ¿Qué bicicleta debo de comprar? O ya la tengo y quiero iniciar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación que yo te doy, si no tienes bicicleta, es que primero acudas con un profesional del ciclismo y te hagas un bike fit. ¿Qué quiere decir esto? Que te hagan unas pruebas antropométricas para que puedan sacar medidas corporales y en base a esas medidas corporales el especialista en ciclismo pueda definir claramente qué medida de cuadro necesitas para el ciclismo. Porque luego uno va a una tienda, te compras una bicicleta por desconocimiento, por que el vendedor te va a querer de alguna forma, pues, vender algo y a veces hay situaciones que se escapan de nuestro control. Y entonces compras una bicicleta cuyo cuadro no es de tu medida y después batallas con problemas de postura, traes dolores en la espalda baja, problemas en los hombros, dolores en el cuello, dolores en alguna parte de las piernas, etcétera, etcétera. Entonces creo que esto es la parte más importante, que primero acudas con un profesional de ciclismo y te hagas un bike fit para que realmente la medida de la bicicleta pueda ser de acuerdo a tus necesidades. Yo te comento que pues a lo largo de mi vida deportiva yo también cometí estos errores. Yo recuerdo hace muchos años cuando me inicié en el ciclismo y en el triatlón, le cambié a una bicicleta que tenía 7 veces de asiento y cada vez el asiento que yo iba escogiendo era cada vez más caro y cada vez más caro. Hasta que quedé uno con un especialista y me dijo, ¿sabes qué? Me dices que el problema no es el asiento. El problema es que el cuadro de tu bicicleta es muy grande para tu complexión, tu largo de piernas y tus medidas antropométricas. Entonces, mira, me dijo, necesitas un cuadro más pequeño. Y parece ser que por obra de magia adquirí una bicicleta con un cuadro a mi medida y pues pude superar todo, ¿verdad? Las posturas, la comodidad,
me di cuenta que ya no era propiamente en el asiento, sino eran precisamente las características a la hora de ubicarte sobre la bicicleta y poder hacer pues una rutina agradable, porque debemos de entender que en el triatlón la mayor parte del tiempo en una rutina de triatlón la pasa sobre la bicicleta. Por ejemplo, te comento que en un Ironman de larga distancia vas a rodar en bicicleta aproximadamente entre 4 a 6 horas y media, 7 horas. Eso tiene más de el 60% casi, o 58% de lo que significa el total de la prueba de triatlón, que está integrado por natación, bicicleta y carrera. Por lo que entonces debes de tener una bicicleta adecuada a tus medidas, cómoda y de alguna manera, pues bien adaptada. Otro de los errores que también cometemos normalmente cuando nos iniciamos en esta disciplina del triatlón es que queremos salir pues emocionados, ¿no? Y queremos en un fin de semana darlo todo. Queremos nadar, queremos hacer bicicleta, queremos correr y vienen las lesiones. O viene la desesperación y el agobio porque el cuerpo no está acostumbrado a esta rutina, no está acostumbrado a una tensión muscular tan recurrente y caemos en frustración o caemos en una situación de desespero. Entonces yo te recomiendo que al inicio tengas mucho cuidado con este aspecto, sobre todo porque pues hay desconocimiento, ¿no? Sabemos de antemano que en el triatlón, en la etapa de natación, es una de las etapas donde hay menos impacto respecto al tema de fibras musculares, porque estamos literalmente en una gravedad cero en el medio acuático. En el caso de la bicicleta, pues la mayor parte del peso corporal va sobre la estructura del cuadro y sobre las ruedas, ¿no? Del aparato, en este caso de la bicicleta. Pero en la corrida ahí sí hay que tener mucho cuidado porque prácticamente todo el impacto que tenemos de la gravedad va directamente sobre el sistema músculo-esquelético. Entonces, es muy recomendable que cuando te inicies en esta actividad entiendas que debemos de ir gradualmente aumentando las distancias de entrenamiento, aumentando también la intensidad del entrenamiento de acuerdo a las cargas. Y bueno, como te dije al principio, al final, con mucho gusto, daremos 10 minutos para preguntas y respuestas. Si crees necesario, ve anotando en un cuaderno todas aquellas preguntas que vayas observando que tengas al respecto. Muy importante también, y creo que pudiéramos ponerlo como algo así muy vital, es el hecho de que yo te recomiendo al iniciarte en la práctica del triatlón que te hagas un chequeo médico, pero un chequeo médico realmente a fondo, no un certificado para salir del paso, no, no, no. Principalmente porque esta actividad es una actividad de resistencia, donde la capacidad física básica que más se trabaja es precisamente la resistencia aeróbica y el cuerpo está sometido a grandes cargas de trabajo, principalmente para el corazón. Entonces, trata de hacerte un chequeo médico integral. Si tienes acceso a un cardiólogo, muchísimo mejor para que te hagas un estudio del corazón y pueda determinar si te encuentras en condiciones óptimas para la práctica deportiva y principalmente de esta actividad y evitar pues alguna sorpresa, ¿no? Alguna situación que se pueda salir de control. Otra de las cosas también, cuando uno se inicia en el triatlón, es la situación que tiene que ver precisamente con la compra de accesorios, ¿no? A veces uno por desconocimiento, por mercadotecnia, por pues desespero, a veces por ansia de entrenar y de empezar, va uno y se compra un par de tenis, por ejemplo, para correr. Y resulta ser que los tenis que uno se compra no son los adecuados, porque a lo mejor la suela, el material o las condiciones de este tenis o de este zapato para correr no son las correctas. Hay muchas marcas en el mercado, va a depender también, muy importante, eso es para otra plática, pero lo podemos también ir mencionando, el tipo de pie que tengas. Hay gente que tiene arco demasiado pronunciado, hay gente que tiene un arco normal y hay gente que tiene pie plano. Entonces, ahorita el mundo del deporte está muy avanzado en cuanto a tecnología de tenis para correr y podemos recomendarte, por ejemplo, unos tenis de acuerdo a la pisada que tengas. También en el caso de la natación, por ejemplo, el tema de los gogles, muy importante utilizar unos gogles adecuados o unos lentes para nadar adecuados que tengan que ver, por ejemplo, con el tipo
lugar donde estás nadando. Si estás nadando, por ejemplo, en el mar, que es muy común aquí en La Paz, pues necesitas unos gogles o unos lentes de nado para aguas abiertas, que no son los mismos que normalmente se utilizan para lo que es agua en alberca, ¿no? Por el tipo de características que tienen que ver con el sol, la corriente, la ola, la profundidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema de la ropa también muy importante, que tiene que ver con las cuestiones de higiene y sobre todo de transpiración a la hora de la práctica deportiva. Y algunos accesorios como pudieran ser relojes, celulares para medir frecuencias cardíacas, pulso y todo lo relacionado con el aspecto técnico o fisiológico de la persona o del ejercicio. Aquí entran aplicaciones y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Así es que hay que ir poco a poco. Una cosa muy importante es que cuando tú inicias, y es uno de los errores que también la gente comete, es que se empieza a exigir de más. Dice, voy a correr el kilómetro a 5 minutos. Y entonces la gente lo da todo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que vienen lesiones o viene frustración porque a lo mejor el cuerpo, después de haber estado mucho tiempo sedentario y de repente querer hacer una actividad así de la noche a la mañana, pues es obvio que venga una descompensación, que las miofibrillas musculares no estén del todo acostumbradas a este tipo de actividad física y venga una lesión. Entonces yo te recomiendo que al principio, y más si eres un principiante, te olvides un poquito de la cuestión de exigirte tiempos o exigirte de una forma muy estricta resultados, distancias, porque eso más que ayudarte te puede frustrar. Sí, recomendaría yo mucho el uso de estos accesorios, estos artefactos para medir tiempo, distancias o frecuencias cardíacas o pulso, pero cuando ya eres un atleta intermedio. Al principio yo pienso que tienes que primero entrar a una etapa de enamorarte de la actividad física, enamorarte del triatlón, enamorarte de la práctica deportiva y hacer de esto un día a día, porque el triatlón es para siempre, tienes que practicarlo todos los días y obviamente de una forma segura, sistemática, pero sobre todo agradable, que te diviertes, que veas en el triatlón una oportunidad para desestresarte, para practicar una actividad con gusto, con alegría y sobre todo que tengas salud. Y no nada más física, sino también emocional en ese aspecto. Así es que hay que llevar las cosas poco a poco. Otro de los errores que también a veces cometemos y que a veces puede ser una causa de sobreentrenamiento o de malos resultados o desesperación es querer llevar al cuerpo a pruebas o a distancias o a competencias que no van de acuerdo al nivel de entrenamiento que traes o al background deportivo que posees respecto a la actividad física. No puedes tú iniciarte en el triatlón diciendo que vas a hacer un 70.3 o un full Ironman, porque sería como frustrante, ¿verdad? Tienes que llevar al cuerpo poco a poco. Ahorita ya hay muchas actividades dentro del triatlón, hay mucha distancia mini sprint y sprint. Después pasas a una distancia estándar o le llaman comúnmente olímpica. Y ya después pensarás en largas distancias, ¿no? Que son las distancias 70.3 o full Ironman, que se consideran largas distancias, donde ya el nivel de exigencia para el cuerpo, el nivel de entrenamiento para el cuerpo, los tiempos de entrenamiento, la intensidad de las cargas y una serie de situaciones van cambiando de acuerdo a las necesidades de entrenamiento y a las distancias en las cuales te involucres. Entonces, por eso dije al inicio de esta charla es para alguien que quiere iniciar, para un principiante o para alguien intermedio, que ya tiene algún tiempo haciendo actividad física, que ya tiene algún tiempo nadando, que ya tiene algún tiempo haciendo bicicleta o corriendo, pero que quiere empezar a hacerlo de manera más sistemática. Más adelante tendremos una plática ya dirigida un poco más a atletas de alto rendimiento, gente ya con más experiencia y más avanzada, pero en este caso vamos a concentrarnos en niveles básicos e intermedios. Y otro de los errores pues más comunes también y que a veces se cometen mucho dentro del mundo del deporte y principalmente del triatlón es lo que se le conoce como las ayudas ergogénicas. Y esto es que la gente a veces por desconocimiento piensa a consumir algunas bebidas, algunos suplementos alimenticios, algunos comprimidos, algunas tabletas y a veces sin leer el contenido. El cuerpo es muy sabio, ¿verdad? Y de alguna manera se va a adecuar a las exigencias que le vaya pidiendo el mismo entrenamiento. Entonces la gente a veces por desconocimiento empieza, perdón, a tomar
algunas bebidas isotónicas o algunas bebidas energéticas que son demasiadas altas en cafeína, demasiadas altas en carbohidratos o en azúcares, y eso de alguna manera nos lleva a situaciones que se salen de control. Entonces yo te recomiendo que antes de una bebida te asesores con un experto, con un nutriólogo, con una persona que tenga cierta experiencia para evitar alguna situación que vaya a ir en contra de tu propia naturaleza. Y también, pues, si tú te estás iniciando, perdón, en esta actividad del triatlón, a lo mejor tu pregunta es, bueno, ¿y qué tan difícil o qué tan fácil es una rutina, no? Y para eso vamos a hablar ahorita de algunos conceptos que creo que son importantes para que vayas de alguna manera entendiendo la naturaleza del triatlón. Y uno de ellos son los microciclos. El microciclo es algo muy sencillo, es organizar una semana de trabajo. A mí me gusta llamar semana, porque normalmente nosotros en nuestro diario vivir, tenemos una semana laboral, ¿verdad? Y en esa semana, de lunes a domingo, organizamos nuestras actividades de trabajo, de estudio, de relaciones, de hobbies, pasatiempos, y es ahí precisamente donde tienes que incluir la práctica de esta actividad que es el triatlón, a través de los microciclos. Tienes que escoger un horario cómodo, un horario donde te sientas de alguna manera identificado y donde realmente vayas a ser capaz de cumplir con una rutina de trabajo en esta actividad que es el deporte del triatlón. Normalmente cuando nosotros nos iniciamos en el triatlón, venimos de un deporte base. Por ejemplo, yo les quiero compartir que yo me inicié en esto de origen, de niño empecé corriendo, soy corredor de origen. Yo le llamo el deporte madre que yo tengo en esta actividad. Cuando estaba en tercero de secundaria me compraron mi primer bicicleta y empecé ya de manera secundaria con el tema del ciclismo. Y ya en la preparatoria, ya grande, porque para la natación se debe de empezar más temprano, como a los 17 años más o menos, empecé con la natación de manera más formal y técnica, ya aprendiendo los estilos de nado, tanto el crawl, dorso, pecho, mariposa, y perfeccionando sobre todo el estilo de crawl, ¿no? Que es lo que más se utiliza aquí en el mundo del triatlón. Entonces, una de las cosas que tienes que aprender es precisamente eso, que independientemente del deporte del cual provengas, el triatlón va a requerir de ciertas especificaciones más técnicas para poder de alguna manera practicarlo de forma más correcta y adecuada. Y de esa forma, pues también comentarte que necesitas definir un horario de rutina de acuerdo a tus necesidades personales. Por ejemplo, yo te confieso en lo personal que a mí me gusta más durante la semana y por cuestiones del trabajo tradicional, entrenar por la tarde y sábado y domingo por la mañana, ¿sí? Pero ya va a depender de la rutina y el horario de cada quien. Hay gente que prefiere hacer el ejercicio por la mañana, le da mejor resultado por temas que tienen que ver con por el sol, el calor, o situaciones de empleo o de horarios de familia, pero es muy importante que definas un horario, un tiempo que vas a saber que es exclusivamente para entrenar, en el cual te sientas cómodo y te sientas sobre todo comprometido, comprometido con tu actividad, comprometido con tu entrenamiento, comprometido con una rutina y sobre todo comprometido contigo mismo, ¿no? Y más cuando sabes que tienes que de alguna manera rendir un resultado. Así es que, pues, otro tema y ya para terminar, antes de pasar a las preguntas y respuestas, es el tema relacionado con la nutrición y la alimentación. Yo sé que muchos se han iniciado en este deporte del triatlón y pues lo que sí, lo que no debes de comer. Hay que tratar de tener mucho cuidado en este deporte con el consumo, por ejemplo, de las harinas blancas refinadas. Si bien es cierto, es un deporte de resistencia, de larga duración, donde sí se ocupan los carbohidratos, pero hay otras fuentes de carbohidratos más saludables. Por ejemplo, tenemos la harina de maíz, las pastas, bueno, que también es harina integral, pero a veces podemos manejar otro tipo de concentraciones, la papa, el arroz, etcétera, etcétera, donde podemos obtener fuentes de hidratos de carbono para evitar precisamente tener tanto contacto con las harinas. Después vamos a ver en ya niveles de competencia para intermedios y avanzados que sí es importante una cena de carbohidratos previa a una competencia como principal fuente de energía. Pero en este caso, cuando nos estamos iniciando, hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Por otro lado, también la cuestión de los azúcares. El exceso de azúcares también a veces nos tiende a aumentar de peso y tiende a crearnos una situación un poco complicada con el tema de pues el control más que nada del índice de masa corporal.
Entonces yo te recomiendo que tengas mucho cuidado si vas a tomar alguna bebida energética, que revises etiquetas, que veas realmente que el contenido de los azúcares no es demasiado exagerado, para que de alguna manera puedas evitar pues caer en el exceso, ¿no? Y por último, también recordarte tener mucho cuidado con el tema de las grasas y principalmente de las grasas saturadas, que a veces al inicio de este tipo de actividad física o de deporte puede ser una situación un poco complicada, ¿no? Porque vas a empezar a sufrir algunos cambios importantes en tu metabolismo, vas a tener más ansiedad, te va a dar más hambre, vas a tener un poquito más de apetito, porque obviamente la demanda energética del cuerpo va a aumentar a medida que vas aumentando tus entrenamientos, pero no por eso es importante decirte que tienes que tener mucho cuidado en el tema de la alimentación, tratar de comer, pues, lo más importante, mucha fruta y verdura, para que de alguna manera, obtengas la cantidad de minerales, la cantidad de vitaminas que necesitas, pero también la cantidad de azúcares naturales y agua que el cuerpo necesita para llevar a cabo precisamente este tipo de actividad, que en su mayoría es aeróbica, que en su mayoría es al aire libre, que en su mayoría es a la intemperie, que en su mayoría requiere de un gasto energético y calórico bastante demandante, pero pues para eso el consumo de líquidos y principalmente agua natural o algunas bebidas energéticas que sí tienen los estándares de calidad, te van a ser de bastante ayuda. Pues hasta aquí vamos a dar por concluida esta masterclass y vamos a entrar a una etapa de preguntas y respuestas. Si tienes tú alguna pregunta por ahí, anótala y no sin antes decirte que pues somos una comunidad de triatletas, nuestro equipo se llama Tribaja. Estamos operando actualmente en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, pero también estamos por abrir en Ensenada, Baja California. Allá en Ensenada se encuentra mi hermano, Hernán Parra, quien estará próximamente coordinando los entrenamientos, también triatleta, muy buen ciclista, por cierto, una persona que tiene una amplia trayectoria dentro del triatlón. El deporte que a él más se le da es el ciclismo, pero también de alguna forma va a estar apoyándolos con el tema de la natación y el tema de la carrera. Así es que vamos a pasar a la pregunta, bueno, a la sesión de preguntas y respuestas. Ahí pueden ver en nuestra página www.tribaja.com para que puedan vernos en Facebook y en Instagram y puedan de alguna manera estar pendientes para seguir nuestra comunidad. Así es que vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos a nuestro CEO del equipo. Él es el encargado de ir coordinando. Y pues bueno, nos mandan un saludo desde Mexicali, Baja California. Y pues bueno, vamos a pedirle a Frank que nos haga favor de leer las preguntas para ir dando respuesta en la medida de lo posible. Nada más te preguntaron aquí cómo se escribe la prueba de esfuerzo. Aquí Juan Carlos dice que es Ensenada. Verónica Albedo, a ver, saludos a Verónica. ¿Qué tal, Verónica? Saludo a Mexicali. Muy interesante la clase, dice. Romeo, interesante plática. También dice que interesante plática. Quisiera comentar un poquito sobre la prueba de esfuerzo. Yo creo que sería importante mencionar que vean la posibilidad de ir con un cardiólogo a hacerse una prueba de esfuerzo. Ellos son personas especialistas y pueden de alguna manera diagnosticar qué tan saludable tienen el corazón, principalmente, porque este es un deporte literalmente aeróbico y sí se requiere tener un control exacto sobre esto. ¿Cuántas horas aproximadamente Ahí en el caso del entrenamiento para un nivel básico, esto es como una prenda, ¿no? Cada entrenador y cada deportista necesita un entrenamiento particular y específico. Va a depender mucho la edad del atleta, el tipo de historial deportivo que tenga, cuáles sean sus metas, cuánto tiempo disponga para entrenar. Entonces, ya si alguien tiene alguna duda en lo particular, podemos atender ya preguntas más en lo individual, sobre todo para la cuestión de planificación individual del deporte. Pues gracias, nos vemos la próxima. Esperamos vernos pronto en otra clase y gracias por atendernos. Un saludo.